Bueno, eh, podemos decir que estamos viviendo un momento muy particular en América Latina, agredidos por la expansión de lo que se conoce como el capitalismo salvaje y que tiene la forma o la estructura de lo que también se conoce como globalización. Y es una globalización enferma, porque yo creo que una globalización positiva en el mundo es siempre deseable. Como que es deseable que todos los pueblos podamos comunicarnos mejor, que los pueblos podamos relacionarnos económicamente mejor, que podamos borrar muchas de las fronteras que nos dividen artificialmente y que podamos constituir una comunidad humana sin fronteras. Eso es deseable, ¿no? La globalización no se puede satanizar por sí misma. Como voluntad política es positiva. Lo que pasa es que lo que se conoce como globalización hoy día está representando nada más y nada menos que una política de explotación, una política de dominación del imperio norteamericano. Y eso es un acto político enfermo que produce y que ocasiona mucho sufrimiento a los pueblos que caen bajo esta dominación, porque implica el aniquilamiento de las voluntades creativas de los pueblos, implica la uniformidad de las culturas, implica la destrucción de la diversidad cultural, implica el empobrecimiento cada vez mayor de la población dominada. Entonces, frente a esta política agresiva del imperialismo norteamericano, los pueblos están comenzando a reaccionar. Cada vez hay una mayor conciencia en los intelectuales, sensibles al proceso social, y en las organizaciones sociales, con un hecho evidente político, que es la ausencia de una izquierda que pueda conducir esta resistencia. Estamos asistiendo a un momento en que la izquierda latinoamericana ha perdido su vigencia, ha perdido su papel de conducción y ha dejado a los pueblos huérfanos en algún sentido de dirección, y los está obligando a reaccionar y a organizarse de otra manera, porque los pueblos no son inermes y la gente tampoco es tonta y se da cuenta de lo que está ocurriendo y quiere reaccionar frente a esta agresividad destructiva que el capitalismo está operando sobre nuestros países. Sí, claro. En los mismos Estados Unidos, el gobierno, el Estado norteamericano, es solamente una oficina de ejecución de una política diseñada en los grandes poderes multinacionales. El poder político verdadero no está en la Casa Blanca, está en otro lugar, en un lugar invisible, porque está compuesto por gente invisible que nosotros no vemos, pero que sufrimos su política. Y quienes operan esa política, quienes son los empleados de esa política, son los gobiernos, son los estados sometidos a la voluntad política y económica de esos poderes. El pueblo norteamericano, a mi modo de ver, es la primera víctima del capitalismo desaforado y salvaje que hay en los Estados Unidos, porque es un pueblo normal, bueno y sano como puede ser cualquier pueblo. Sin embargo, es víctima de ese sistema que lo mantiene en un nivel de desinformación y de ignorancia muy grande, y lo que produce también que ese pueblo se convierta
potencialmente en un peligro para la propia humanidad por el nivel de desinformación que tiene, de ignorancia, que hace que pueda seguir y que sigue a pie juntillas la política desaforada y agresiva de su gobierno. No tiene los medios críticos ni la formación crítica como para poder entender lo que realmente está significando esa política o lo que está pasando con los otros pueblos. Tiene ideas muy simplificadas, muy elementales de lo que son los otros países, a los que ignora en su mayor parte, y solo está interesado en preservar el sistema de vida y los privilegios de consumo que su sistema le permite. No, no es democrática, por supuesto, porque los medios y los más media, como se llaman en inglés, están en manos de intereses de enorme exclusividad, son manejados por grupos pequeños de enorme poder político y económico y responden a los intereses de esos grandes grupos económicos. Por lo tanto, hay una tendenciación de un manipuleo, un manejo arbitrario de la información para proteger esos intereses o para llevar a la opinión pública a donde ellos quieren llevarla. Entonces la libertad está muy constreñida porque la capacidad de influencia de la crítica que puede existir, que puede darse una publicación, una revista de menor tiraje que tenga un contenido crítico al sistema, es tolerado. Pero no es tolerado que ese medio tenga un alcance masivo como el que ellos controlan. Bueno, eso está, a mi modo de ver, en la posibilidad que tiene el artista de vincularse en profundidad con la población y con la cultura de su propio país. Porque el arte tiene una función y el cine como medio artístico cumple esa función, tiene la función de constituir la conciencia de una sociedad. Entonces, nosotros conocemos nuestra sociedad, el hombre conoce su propio mundo a través del arte mejor que a través de cualquier otro medio. Ni siquiera la lógica, ni la ciencia, ni la razón son tan suficientes como lo es el arte para profundizar en el conocimiento de la sociedad. El papel que juega el artista en este proceso del que estamos tratando es un papel muy importante porque el artista, si no sintoniza, si no es consciente de lo que está ocurriendo en la realidad, no está cumpliendo su papel de nombramiento de la sociedad, de nombramiento de los problemas y de constitución de esa sociedad. Las sociedades se constituyen a través de la conciencia que se tiene de la realidad. Cada pueblo, cada cultura tiene un carácter propio. Y si nosotros hacemos pintura o literatura o arte, tenemos que nutrir como artistas, nutrirnos de la experiencia histórica y de la experiencia cultural de nuestro propio pueblo para lograr un nivel de comunicación profundo. Porque no es suficiente utilizar el lenguaje, la narrativa del dominador para comunicarse con el dominado y para liberar al dominado, para contribuir a liberar al dominado, porque siempre se va a producir un proceso de resistencia en el dominado, de aceptar un lenguaje que no le pertenece y que pertenece al dominador. Entonces eso nos ha llevado a nosotros a construir una narrativa propia, a buscar una narrativa que tenga coherencia con el pueblo al que nos interesa tomar en cuenta como el destinatario de nuestro trabajo.
Tú decías que había en el libro que una frase que dice la verdad por intermedio de la belleza, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, es decir, la belleza está vinculada al arte automáticamente, es decir, no hay arte sin belleza, ni hay belleza sin arte, de alguna manera. Entonces, ese instrumento poderoso que es el arte para constituir, para nombrar, para acompañar un proceso también de lucha de la sociedad, tiene que considerar a la belleza como el medio indispensable, porque a través de ese medio es que podemos comunicarnos con mayor profundidad, lo mismo que el papel que juega la emoción. La belleza produce un nivel de emoción en el espectador. Tú te fascinas frente a un hecho bello. El ser humano responde fascinadamente frente a la presencia de la belleza, y la belleza, por tanto, al motivar, al conmocionar al lector, al espectador, al que mira una obra, le da la posibilidad de transmitir las ideas, los mensajes con mucha más profundidad que si no se pensara en usar la belleza como medio. Que es falso porque eso parte de un criterio negativo o peyorativo de la capacidad que los pueblos tienen de disfrutar de la belleza, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido, no solo en Bolivia, sino en otras partes también, donde hemos hecho cine como Ecuador o Perú, es que esas películas pensadas de esa manera, trabajadas de esa forma, buscando equilibrios, buscando plástica, buscando belleza, han logrado un nivel de comunicación muy alto, muy fuerte, muy alto. Tenemos estadísticas que son impresionantes. Por ejemplo, en el Ecuador hemos hecho una película con las organizaciones campesinas y las universidades, y han circulado por el Ecuador más de 30 copias de la película en manos de las organizaciones campesinas y universitarias. Y esa película en menos de 2 años ha llegado a 1,5 millones de personas, que para un país como el Ecuador es una cifra fabulosa, porque el mayor, fuera de aquí, porque por ejemplo una película norteamericana en ese país cuando llega a 150,000 espectadores es un éxito impresionante, pero esta película nuestra, hecha con las organizaciones campesinas para denunciar un aspecto de la penetración cultural norteamericana, ha llegado y ha sido discutida además en foros por 1,5 millones de personas. Entonces sí, tiene un nivel de impacto tan grande que puede producir efectos en la sociedad. Pero la película fue proyectada alternativamente, principalmente. También se ha dado en salas, pero la proyección que ha llegado a ese nivel de gente, a esa cantidad de gente, es alternativa. Se hace cada vez más difícil porque las posibilidades tecnológicas que tiene el sistema capitalista son muy desarrolladas, y cada vez la tecnología facilita más el acceso a su cine. Y la gente está también sufriendo un proceso de ocupación cultural muy fuerte. Especialmente los sectores de clase media están dominados culturalmente. Y casi ir a ver una película norteamericana o comprar un disco de película norteamericana se les está convirtiendo en un reflejo condicionado. O hacen eso o no están no están dentro del sistema. Y es un problema también de emulación en la sociedad de clase media, ¿no? Porque todo el mundo tiene su equipo de video, tiene acceso, pertenece a un club de video y consumen lo mismo. Y ese es un proceso difícil de reocupar ese espacio. Todavía en algunos países, como el caso boliviano, nos es más fácil llegar a sectores de la población que no han sido capturadas por el sistema, como el mundo campesino, por ejemplo. Todavía la televisión no ha tenido el impacto que tiene en las ciudades.
Bueno, en el caso boliviano fue todo un proceso, no es fácil. Es un proceso de captación, de construcción de un público, a través de la exhibición permanente y militante de muchos años, de exhibir ese cine en la vía alternativa, de llevar el cine al pueblo y para ir construyendo un espectador colectivo que va a reclamar ese cine, que sabe que ese cine le va a abrir espacios reflexivos y que es solidario con ese cine. Pues en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso del Grupo Ucamao, tenemos espectadores populares que van solidariamente, que saben que ese cine es un cine útil para ellos, que es un espacio de reflexión para ellos, que les brinda también diversión, por qué no decirlo, porque también la gente, y eso no hemos separado nosotros nunca de las películas que hacemos, porque por eso hemos hecho un cine de ficción sobre temas que podrían haberse tratado solamente en el plano documental. ¿No? Hemos buscado interesar al espectador a través de las historias, de los argumentos, emocionarlos con la película para poder comunicar mejor el contenido de las películas. Bueno, ven de una manera muy negativa, no les gusta el cine que hacemos, no les gusta, por supuesto, porque es obvio que no les guste, ¿no? Tampoco son tontos. Sabe, ellos siempre se han opuesto, las clases dominantes han sido muy celosas de que las masas tomen conciencia de sus derechos. Y un cine que proporciona información subversiva, de todo conocimiento es subversivo para las clases dominantes, no les puede gustar. Y cuando pueden, a través de la prensa que ellos controlan, han hecho campañas contra ese cine o critican ese cine o dificultan. El Estado boliviano en manos de esa élite siempre para nosotros ha sido un enemigo. Ha censurado nuestras películas, ha creado dificultades de aduana o de financiamiento. Es obvio. Santiago Álvarez es uno de los más grandes documentalistas del mundo, ¿no? Porque, no solo porque él ha estado siempre trabajando un cine político muy intenso, sino por la originalidad de su visión, la originalidad de su creatividad, un hombre con un sentido del humor, de la oportunidad para usar la imagen, un sentido prodigioso de la fuerza del ritmo y de las posibilidades del montaje, que lo convierten en un creador maravilloso y muy eficaz, y muy atendible, y en un buen artista, porque sus obras también son obras de arte. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Hanoi Martes 13, 79 Primaveras, de América Soy Hijo y Allá Me Debo, y varios de los noticieros que eran pequeñas joyas del cine. Bueno, fue evidentemente una esperanza inmensa que un obrero, o ex obrero mejor dicho, que incursionando en la política, creando un partido político con las banderas de la causa obrera, pudiera acceder a la primera magistratura de un país tan grande como Brasil, con una economía tan gigante. Y pienso que la gente más informada y más madura políticamente en América Latina tampoco se hizo muchas ilusiones. Porque y se veía desde lejos que las reformas que se podían plantear en la sociedad brasilera eran difíciles de cumplir. Pero todo el mundo tenía una esperanza de que la presencia de un presidente alineado en el campo de la izquierda pudiera hacer transformaciones más profundas
Yo veo transformaciones más profundas en este momento en un militar como Hugo Chávez de Venezuela que en un político obrero como Lula. Ojalá eso cambie, pero por el momento no lo veo tan posible. Creo que los grandes intereses económicos están y los acuerdos que este gobierno de Lula tiene con el capital, con el Fondo Monetario Internacional, con el capital internacional, con el capital interno, son para él una especie de muro de cercamiento, de contención a sus deseos políticos. Bueno, en primer encuentro muy importante el trabajo que hacen. Creo que ese es un trabajo importantísimo y que concebido de la manera que tú me planteas, de poder servir, de alinearse, de hermanarse con la causa de la concientización de esos grupos, está en la línea del trabajo que nosotros hemos realizado también. Creo que hoy día la toma de conciencia de lo que significa tener un control en nuestros pueblos sobre nuestros recursos naturales y el derecho que los pueblos tienen a usar sus recursos, a preservar sus recursos, es fundamental. Porque en gran medida los países colonizadores, desde un comienzo, desde que llegaron a América Latina en el siglo XVI, en América, en ese tiempo no era todavía latina, se han beneficiado con la ignorancia de la significación que tiene preservar, cuidar y tomar posesión de los recursos que le pertenecen a la sociedad, a los pueblos. Entonces hoy día con el discurso de que no existe capital y que la única manera de poder explotar y de dar trabajo a la gente es la inversión del capital extranjero, ese famoso cuento del capitalismo, ha servido para que la mayor parte de esos recursos sean exportados afuera, la mayor parte de los beneficios fueran sacados afuera, dejando la miseria permanente, utilizando el trabajo de la gente muy mal pagada. Y en gran cuenta y en gran medida eso ha sido posible porque esas gentes, esas personas que han trabajado ahí, esas miles de millones de personas que han trabajado, no tenían una clara información del valor de esos recursos ni de los derechos que ellos tienen sobre esos recursos. Entonces es un trabajo que cree conciencia de los derechos que la población tiene sobre sus propios recursos, me parece fundamental. Gracias. Bueno, listo. Okay, gracias.